Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que Dios le bendiga mucho. Que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con vosotros. Quiero compartir esta pequeña plática con todos vosotros. Me parece que es una forma muy útil de utilizar las redes sociales, sobre todo este grupo de Copilla. Y me he motivado a compartir con ustedes esta charla. Vamos a hablar sobre dar, el principio que surge del mismo Dios creador y proveedor. Y quiero que iniciemos con Mateo 14:15, con el subtítulo Dadle vosotros de comer. Es interesante ver que cuando dice la Biblia en el capítulo 14 de Mateo 14:15, así que cuando anochecía se acercaron a Jesucristo sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Impresionante respuesta de Jesús. No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. La primera enseñanza que se evidencia del texto es que la falsa piedad que muchas veces se revela en nosotros cuando arengamos por la ayuda hacia los demás, cuando el mandato expreso de Dios es dadle vosotros de comer. Muchas veces nosotros creemos que por el solo hecho de conocer y de dar la información de que alguien padece necesidad, ya estamos cumpliendo con un rol. Sin embargo, Dios nos dice: dadle vosotros de comer. El hecho de que nosotros tengamos el conocimiento de que alguien está padeciendo necesidad es porque realmente Dios espera que tú y yo tengamos una respuesta. Una de las grandes enseñanzas con la que Dios ha tratado por todos los medios de instruirnos se trata de aquella que versa sobre el principio del dar. Como creador soberano, Él, Jehová, tiene la capacidad de proveer a cada ser humano de forma independiente. Sin embargo, dentro de su inescrutable sabiduría, en muchos casos, Él mismo ha decidido nutrir, alimentar y suplir sus provisiones a través del propio ser humano, ratificando una vez más la importancia que tiene la interdependencia en toda la creación. Interdependencia significa que todos nos necesitamos, que todos tenemos que darnos la mano. En síntesis, lo que quiero decir aquí es que Dios tiene capacidad para suplirte personalmente a través de sus ángeles, así como ha suplido muchas veces su pueblo. Pero Dios ha querido, en su sabiduría inescrutable, utilizarte a ti o a otras personas, sus manos, utilizarla para proveer provisiones y para compartir lo poco que tenemos con los demás. De ese modo, aquellos que permiten ser usados por Dios para beneficio de otros pueden experimentar la maravillosa experiencia de coparticipar con Dios en una de las más nobles tareas, al tiempo de descubrir la gran enseñanza de que toda intención de beneficiar a otros con nuestros bienes, independientemente de la cantidad de provisiones que poseamos, es don de Dios y no decisión de los hombres. En cambio, cuando queremos dar por nuestra propia cuenta, generalmente la acción surge inspirada en el beneficio del dador en lugar del receptor. En tal sentido, permítanme compartir algunos principios que se advierten en la teología del dar. La natural disposición de dar, primer punto, viene de Dios. Lo segundo es que la natural disposición de dar permite que Dios use nuestras vidas o que Dios nos use como canal de distribución de sus provisiones. La natural disposición de dar no se sujeta a la cantidad de provisiones y recursos que poseamos. La natural disposición de dar garantiza suficiencia y no sobreabundancia. Muchas veces estamos aturdidos con la sobreabundancia, pero Dios quiere enseñarnos algo muy interesante sobre la suficiencia. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? La natural disposición de dar genera en consecuencia el milagro de que nuestras provisiones nunca se agoten. Bendito sea Dios. Empecemos por la verdadera disposición de dar que viene de Dios. Esto lo encontramos, el texto que vamos a utilizar como apoyo está en Génesis capítulo 1, versículos 29 al 31. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra,
y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. El otro principio es que la disposición de dar, Dios quiere usar tu vida y mi vida como canal de distribución de sus provisiones. Efesios 4:28 dice que el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Igualmente, 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según como haya prosperado, guiándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:1 dice que en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Hechos 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Lucas capítulo 11, versículo 41 dice, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Finalmente, dice, aquí se me olvidó el versículo, dice, pero el Dios que tiene viene de este, eso es Juan, eso es Juan capítulo 3. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bendito sea Dios para siempre. El reflejo de dar no está sujeto a la cantidad de provisiones que poseemos. Muchas veces pensamos que solamente podemos dar porque tenemos mucho. No sé, bíblicamente no tiene sustento esto. Por eso dice en capítulo 14, 15c, Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse. Dadle de comer. Dadle vosotros de comer. Los discípulos le piden al maestro despedir la multitud movido por un sentimiento de piedad que procuraba la oportunidad de que pudieran saciarse y descansar de un día bastante agitado. Sin embargo, nunca vincularon sus provisiones, las que tenían, con la posibilidad de que ellas sirviesen de fuente para suplir en suficiencia a la totalidad de los presentes. Por eso se acercaron al maestro sugiriendo que despidiera a la multitud. Sin embargo, el maestro les respondió que no tenían necesidad de irse, sino que les dieran de comer. Para los discípulos, con una mente racional y basada en aritmética, era claro que 5 panes y 2 peces no iban a suplir la necesidad de más de 5,000 personas, solamente 5,000 hombres. Aunque por la previsibilidad de que ellos también tuvieran hambre, su petición al maestro podría tener una motivación de quedarse solos para aprovechar, aunque sea escasamente, los 5 panes y los 12 peces entre 12. 5 panes y 12 peces entre 12. Obviamente genera otra situación. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a ver entonces el otro principio. Este principio lo tenemos la acción. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos el otro principio. La acción de dar, que viene de Dios, garantiza suficiencia y no sobreabundancia. Dice 2 Corintios 8, 12 al 14, porque si primero hay la voluntad dispuesta, que es la parte fundamental, que debe haber voluntad dispuesta primero, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene, porque a veces la gente cree que cuando tiene que contribuir mucho. Dios solamente quiere que tú contribuyas con lo que tienes. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. 2 Corintios 8, 12, 14, hermoso versículo. Dice entonces en 2 Corintios 8, 15, como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más.
y el que poco no tuvo menos. Finalmente, Éxodo 16, 17 al 19 dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y medían por un gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Bendito sea Dios, una tremenda enseñanza de suficiencia. No tenemos que tener las cosas almacenadas. Estamos nosotros suplidos por un Dios proveedor. Afortunadamente no tenemos que guardar oxígenos en tanques amarillos, porque Dios nos provee el oxígeno cada día. Hay otro principio, es compartir lo poco que tenemos genera el milagro que nuestras provisiones nunca se agoten. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Eso es un principio hermoso. Es mejor depender de la voluntad de Dios, es mejor depender de la provisión divina que depender de promesas de hombre. Bendito sea Dios para siempre. Dios nos ayude, mis amados, a que estas enseñanzas estén siempre en nuestros corazones y que estemos siempre prestos a ayudar al que padece necesidad. Dios te bendiga y te guarde.